Iniciamos esta edición en vivo muy cerca de la ruta de circunvalación en La Uruca con lo que está sucediendo en este momento, los fuertes vientos que están ocasionando serios problemas en carretera. Vamos de inmediato a las imágenes, no solamente de cómo azota el viento en este momento esta zona, sino también lo que provocó la caída de este enorme árbol sobre el tendido eléctrico, que a su vez también provocó daños en al menos 2 vehículos y provocó que también una importante cantidad de personas que se dirigían del sector del San José Palacios, del Hotel San José Palacios, hacia la autopista General Cañas, quedaran pues atrapados acá y que estuvieran muy cerca justamente de que este enorme árbol que estamos viendo en imágenes les cayera encima. El momento que vivieron, incluso narraban algunos de ellos que se vivió como una especie de torbellino, se embolsó quizás el viento en esta zona, provocó un pequeño torbellino y esto al final se trajo este árbol al suelo, cayó sobre el tendido eléctrico que, como vemos, está totalmente pues tirado sobre la vía. Las personas de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz trabajan en este momento para tratar de levantar una vez más el tendido eléctrico. Un poste se quebró, este poste estuvo a punto de caer sobre 2 vehículos que estaban transitando en este momento sobre el lugar. Estas personas vivieron momentos de mucho susto, pánico quizás, al ver como el enorme poste se venía sobre sus vehículos y también pues provocó que un transformador se reventara, que explotara en ese momento y una gran cantidad de aceite, pues de este aceite muy caliente que tienen los transformadores, bajara sobre la vía principal, lo que puso en riesgo también la vida de estas personas. No es la única emergencia de este tipo que se está viviendo en este momento en nuestro país. Las autoridades de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz comentaban hace pocos minutos que también en el sector de la Guásima sucedió hechos bastante similares. Árboles cayeron sobre el tendido eléctrico, se están atendiendo diferentes emergencias en este momento también en esa otra localidad. Pero regresando al caso de lo que se vivió hace solo instantes aquí en el sector de La Uruca, conversamos con una de las conductoras, una de las muchachas que estuvo muy cerca de que este poste cayera sobre su vehículo, y esto fue justamente lo que narró ella de esa dura vivencia que tuvieron hace escasos minutos. Bueno, nosotros veníamos aquí en la presa, estaba súper pegado, se movía muy poco. Y cuando había una muchacha delante mío y nada más vemos donde se vino abajo el poste y se reventó el transformador y empezó a tirar líquido por todo lado. El susto era que tirara chispa o algo. Yo inmediatamente llamé al 911 y el muchacho nos dijo que no nos bajáramos del carro. Esa fue la indicación del muchacho. Pero a partir de ahí, pues como que pareciera que no pasó más, gracias a Dios, excepto por el carro que se pasó todo. ¿Sintieron ustedes en ese momento como un fuerte viento, como un torbellino en el lugar? Sí, se veían como muchas hojas dando vueltas, pero no, jamás pensé que se fuera a venir un árbol abajo. Tal y como lo vemos en este momento, hay una gran cantidad de personeros acá de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz quienes están trabajando para tratar no solamente de reponer el poste que fue quebrado literalmente por este enorme árbol que cayó sobre el tendido eléctrico, sino también para tratar de rehabilitar el paso por esta zona. Trabajan intensamente, incluso esta es una cuadrilla que, como nos comentaban ellos, ingresaron a trabajar a las 6 de esta mañana y han tratado pues de atender diferentes emergencias que se han vivido a lo largo de la tarde. Y es que a eso de las 4 de la tarde fue cuando empezó a presentarse una cantidad impresionante de ráfagas de viento en diferentes sectores de la capital, incluso en diferentes sectores del Valle justamente metropolitano, y esto pues ha provocado que se den emergencias en diferentes sectores y que pues esté viviendo una situación algo complicada. Como les decía, en el sector de la Guásima también hay caída de árboles, caída de tendido eléctrico, y los personeros de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz trabajan intensamente en esa localidad para tratar de controlar un poco la situación que se está dando también en ese sector de Alajuela. El trabajo es intenso acá, el peligro en el que se vieron estas personas inmersas también ha sido importante. Incluso vamos a verlo aquí con estas ramas que están caídas, porque fue justamente en estas ramas o bajo estas ramas que estamos viendo, que vamos a ver en este instante, fue aquí donde estaba uno de los vehículos que resultó mayormente dañado. Estas ramas enormes del árbol fueron las que cayeron sobre el parabrisas trasero del vehículo, pusieron en riesgo a la persona que estaba dentro de este automotor, un lujoso vehículo bastante nuevo, que fue el que más se dañó en ese momento.
La situación bastante complicada, como nos comentaba el muchacho fuera de cámaras, él no quiso pues referirse a esto, quizás por el susto que estaba viviendo en ese momento, mientras que allá se puede apreciar el poste que cayó completamente sobre la vía y que puso en riesgo dos vehículos, uno que venían en esta calle desde la General Cañas hacia el San José Palacio y otros de los muchos que estaban bajando en ese momento desde el San José Palacios para incorporarse a la General Cañas. La presa en este lugar, impresionante en ese momento, a como han podido, los vehículos también han sido movilizados desde este lugar. La Compañía Nacional de Fuerza de Luz, al cortar el árbol o las ramas que estaban obstruyendo completamente el paso por la zona, lograron ya movilizar los vehículos que habían quedado aquí atrapados. Sin embargo, pues ahora viene el trabajo de recuperación del tendido eléctrico, también el trabajo para eliminar el enorme árbol que todavía está obstaculizando buena parte de la vía, para que esperan dentro de algunas horas, tal vez en horas de la mañana incluso, puedan ya tener totalmente rehabilitado el paso por esta zona. El trabajo, como les digo, todavía es mucho. Esto está iniciando apenas y las autoridades repiten el llamado a las personas para que tengan cuidado. Las ráfagas se están incrementando. Los expertos del OPSICORI decían que pues podrían estarse presentando, y del Instituto Meteorológico Nacional aseguran que pueden estar aumentando la cantidad de ráfagas de viento en las próximas horas, y esto también podría estar presentando nuevas emergencias en diferentes sectores del país. El Valle Central, uno de los más golpeados en este momento, justamente por el fuerte viento que está azotando diferentes localidades, y se espera justamente que se normalice esta situación en este lugar, mientras que podrían estarse presentando algunas otras emergencias. No escapa de estos fuertes vientos que iniciaron a eso de las 4 de la tarde algunas zonas muy planas de Guanacaste, que también podrían estar enfrentando situaciones similares a esta. Por eso, incrementar el cuidado en carretera, estar muy pendiente de los árboles. Si están muy cerca de algún árbol que se vea en malas condiciones, pues es mejor retirarse de esa zona. Podrían estarse presentando incluso algunos problemas con techos de viviendas. El viento que está azotando esta zona realmente es bastante fuerte, y el constante llamado entonces que están realizando las autoridades para evitar que más situaciones como estas puedan presentarse, no solamente en el Valle Central, sino también, como les decía, en algunas otras localidades de nuestro país que podrían estar enfrentando entonces problemas similares. La emergencia acá pues ya en este momento está un poco más controlada, pero donde sí se ha estado viviendo una intensa emergencia en las últimas horas es en el sector de Upala. Por eso nos vamos de inmediato con Roberto Brenes hasta esa zona de nuestro país. Roberto, buenas noches, adelante. Hola, muchas gracias. Ahora nosotros les saludamos desde la comunidad de Upala. ¿Dónde está la ayuda? Esa es la pregunta que se hacen algunas de las personas que resultaron más afectadas por el sismo que experimentó esta comunidad. Ellos aseguran que todo este lunes esperaron el personal de la Comisión Nacional de Emergencias, sin embargo no llegó. Mientras que el daño que sufrieron estas casas, el alcalde reconoce que falta mejorar el control en la entrega de los permisos de construcción, luego de que muchas de estas casas dejaron en evidencia lo mal que estaban construidas y lo mal que estaban ubicadas. Los más afectados por el terremoto en Bijagua de Upala afirman que siguen a la espera de que los visite alguien de la Comisión Nacional de Emergencias. Este lunes los esperaron mientras recuperan algunas cosas de sus casas, pero aseguran que nadie llegó. No, señor, no ha venido nadie. Aquí estamos esperando y tenemos que ir a dormir donde un hijo porque aquí no podemos dormir. Entonces venimos en la mañana y estamos todo el día. Aquí no podemos ni cocinar porque se nos quebraron los electrodomésticos. No, nosotros no. En estos momentos no los ha visitado nadie de la Comisión de Emergencia. Ya no hemos recibido respuestas, ayuda de nada, ni nadie ha venido a ver. O sea, solo las televisoras que han llegado y nada más. La afectación del sismo aún no terminó. A esta adulta mayor le preocupa esta grieta que atenta contra su casa. Esa es la preocupación ahora de nosotros, que eso se va haciendo más grande y la casa por dentro también como que se va partiendo más a la mitad, y ella ya nos da miedo, ya no podemos estar adentro. Se arrima uno a la pila y como que uno siente que está asfixiado ahí. Otros consideran que mejor irse a vivir a otro lado. No, ahí no se puede construir, digamos, esa casa ahí ya eso ya no, ahí me la habían prestado para que viviera, pero ya esa casa es inhabitable y ahora tengo que
O sea, la idea es que llegar a la comisión de emergencia, pues nos ayudaban por lo menos para el alquiler de unos 3 meses para hacer un ranchito arriba en la finca de mi papá, que él me dijo que él me ayudaba ahí para que hiciera un rancho. En la municipalidad de Upala aceptan que algunas de las casas se construyeron en zonas peligrosas. Estamos viendo que no, es un esfuerzo que estamos haciendo desde la municipalidad de Upala ya también hace varios años, pero no se ha normalizado la situación en cuanto a permisos de construcción. Estas construcciones son construidas en años anteriores sin ningún tipo de control posiblemente, porque ustedes pueden ver que cuando estas casas sufren ese daño se nota la falta de control en cuanto a los permisos de construcción y demás normas constructivas. También acepta que falta mejorar el control en los permisos de construcción en la comunidad que entrega la misma municipalidad. ¿No se hacía eso anteriormente? Aparentemente no, o muy poco control o poco personal disponible para esta labor. Estamos implementando medidas que nos garanticen que los permisos de construcción se den en lugares adecuados y bajo las normas correspondientes. Ya se contabilizan 9 casas con daños materiales importantes tras el sismo del sábado pasado en Bijagua de Upala. Y en relación a este tema, la mala construcción de estas casas facilitó que se cayeran tras el fuerte sismo del sábado. A esa conclusión llegaron ingenieros sísmicos de la Universidad de Costa Rica y también de la dirección del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. En total se registraron 9 viviendas con daños importantes. Hoy se envió un grupo de expertos para evaluar cuáles son las más afectadas. Nosotros estamos enviando un equipo de inspectores en este momento a la zona de Upala, pero de las primeras informaciones que tenemos, de las primeras fotografías que hemos podido ver, se nota claramente que las construcciones que sufrieron daños muy importantes son construcciones que están hechas sin ningún tipo de tecnología, de técnica, de ingeniería. Desde ese punto de vista se aprecian construcciones que no tienen varilla, que no tienen soportes, que no tienen columnas, que definitivamente se hicieron sin permisos de construcción y sin la participación de profesionales en ingeniería y en arquitectura. Es la información más reciente desde la comunidad de Upala. Jerry, usted tiene más información. Gracias, Roberto, por este reporte en vivo desde Upala. En otras informaciones, el extranjero acusado de abusos sexuales y que se fugó de una celda de migración de nuestro país se volvió a escapar, pero esta vez en Estados Unidos. Al norteamericano lo atraparon de nuevo 48 horas después. Doble seguridad tendrá de ahora en adelante este hombre, que fue conocido en Costa Rica por su hábil escape en el centro de aprehensión para extranjeros en Atillo. Y la razón es porque John Wesley Satio de nuevo volvió a escapar de las autoridades norteamericanas. Así lo confirmaron medios de comunicación estadounidenses, quienes indicaron que Wesley escapó de una furgoneta de transporte de la prisión durante un descanso en la Interestatal 10 en Milton, Florida. El sábado a las 11 de la noche, cuando estaba siendo transportado desde la cárcel del condado de Harris, en Texas, al estado de Michigan, para hacer frente a sus órdenes pendientes en esa jurisdicción. Después de un reporte de un vecino de la zona y con ayuda policíaca 9 y tras una búsqueda en un gran campo y varios arroyos hacia un río cercano, encontraron a Wesley en un matorral con una lona, un martillo, una botella de agua y 2 alicates. Además llevaba en su poder 2 llaves de esposas ocultas en su media. Ahora Wesley se mantiene en la cárcel del condado de Santa Rosa, donde permanece bajo estrecha vigilancia y tendrá que enfrentar los cargos de fuga y posesión. Eso, más los cargos que ya enfrentaba de allanamiento de morada e intento de violación a una menor de 13 años. En junio del año anterior, Estados Unidos hizo pública la noticia de que este criminal, sentenciado a 25 años de cárcel por delitos sexuales y otros más, se había escapado de la policía cuando salía de una audiencia en el condado de Michigan. Por más que la policía lo buscó, no logró saber de él nada hasta 3 días después, cuando fue visto a 300 kilómetros y ahí, una vez más, se volvió a escapar, dejando un vehículo abandonado. De él no se supo nada hasta que la policía lo encontró en Costa Rica. Él se estaba dedicando a trabajar en un restaurante como chef. Nosotros desarrollando una operación interinstitucional en el sector de Jacó, en el que trabajaba la Policía de Migración, también logramos detectarlo. Él mismo no contaba con documentación, por lo cual fue identificado y ahí fue donde nos dimos cuenta quién era y efectivamente que contaba con una orden de captura internacional. Así se mantuvo oculto en las costas del Pacífico durante un año.
Su habilidad en la cocina y que nadie supiera de su pasado le ayudó a mantenerse en el anonimato. Pero esa fachada le duró poco. Fue enviado al Centro de Aprehensión para Extranjeros en Atillo. A pesar de eso, este hombre, que ahora estaba detenido y bajo el resguardo de migración, no era cualquier persona y lo volvió a hacer. El estadounidense logró huir de las autoridades. Mientras otros detenidos cenaban, él aprovechó para hacer un agujero en el techo y fugarse. Tras su nueva captura, Sapio fue extraditado a los Estados Unidos, donde tendrá ahora que enfrentar más cargos por sus escapes locales e internacionales. La falta de espaldones en rutas como la autopista General Cañas y la Bernardo Soto las hacen vías peligrosas. En esto coinciden algunos conductores. Un bus y un camión provocaron accidentes, al parecer, al no tener espacio para salirse de la vía. Esta es la arteria vial más importante del país. Se trata de la ruta número 1, va desde La Sabana hasta Peñas Blancas. En un 90% no tiene espaldón o espacio para que los vehículos no obstaculicen el paso en caso de un problema mecánico. Sinceramente no sabría qué hacer, pero sí es demasiado peligroso. Realmente no, sería nada más colocar las luces de emergencia y triángulos, no se puede colocar uno en ningún otro lado, sería igual la misma presa. Más, hay un vehículo allá atrás, como 200 metros, que igual está causando la misma presa por estar varado en el centro de la pista, no tiene dónde llegar. Está muy difícil porque no hay espacio, no hay dónde ubicarse acá, no hay cómo acomodarse, está muy incómodo. Uno de los puntos más peligrosos es el cruce del aeropuerto Juan Santamaría. Allí son frecuentes este tipo de accidentes. Si existiera el espaldón, los vehículos no volcarían al tener espacio. Saliendo del semáforo salí con un cabezal y de repente él me invadió el carril y sin darme cuenta ya estábamos en la cuneta. Este otro ocurrió el miércoles anterior. El autobús se dirigía a Flamingo cuando por esquivar a otro vehículo volcó. No hay por dónde coger. Queda uno prensado aquí. Sí, queda muy difícil aquí. ¿Qué vamos a hacer? No hay por dónde meterse, no hay nada. Tiene uno que jugárselas, se le estalla la llanta. ¿Se la juega? No, hay que quedarse a ver y llamar una grúa para que lo saque a uno o algo, porque bajarse es un atentado. Sí se debería hacer porque definitivamente aquí quedamos totalmente atrapados, ¿verdad? A ambos lados, no, o sea, no hay por dónde, una emergencia, o sea, dónde coger, ¿verdad? Yo diría que el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte deberíamos de pensar en eso, ¿verdad? Para las autoridades, solo manejando con precaución se puede evitar accidentes similares. Los dos venaditos que encontraron en Alajuela murieron este lunes. La Fuerza Pública reportó que a los animales se le trasladó al SOAVE, sin embargo, nunca llegaron a ese lugar. En la mañana, uno de los venaditos murió en la casa donde los encontraron y el segundo se lo llevó a una reserva privada, pero horas después también murió. Los volcanes Poás y Turrialba mostraron cambios significativos en las cercanías a sus cráteres. Expertos del Opticori revisaron las laderas de esos macizos y notaron las variaciones. En el volcán Turrialba se aprecian extensas capas de ceniza en las cercanías de su cráter y también estas cubren fincas aledañas. Mientras en el Poás su laguna se vuelve más profunda. Que bloquearon el... Encontramos la cantidad de ceniza depositada hacia el oeste y al noroeste, eso es la Silva y la Picada, hasta en 8 centímetros. Eso quiere decir que a pesar de las lluvias fuertes, de la erosión que hay, el aporte de ceniza es importante y se va compactando en toda la pared y en las partes bajas. El país está en alerta sanitaria por el aumento de virus respiratorios en niños de 2 años. Los menores permanecen una semana internados y 7 ingresan por día a cuidados intensivos, lo que tiene a este hospital saturado. El número de menores con el virus sincicial respiratorio aumenta, afectando a menores de 2 años y mantiene el hospital de niños saturado. Desde el sábado en la noche hasta el lunes, el hospital registró 303 consultas en emergencias,
33 requirieron permanecer en el centro médico. Salones de medicina y cuidados intensivos siguen llenos, la mayoría por problemas respiratorios. El Ministerio de Salud declaró alerta sanitaria. Es que nos da más libertad para tomar medidas de contingencia que requeriríamos al calor del brote que estamos viviendo, ¿verdad? Del pico que estamos viviendo, y sobre todo la difusión mediática que necesitamos en este tema para que la población ponga atención en cómo prevenir. Los menores con este virus requieren al menos 7 días de hospitalización y en promedio cada día 7 menores requieren ingresar a cuidados intensivos. Las clínicas de Atillo, Desamparados, Goicoechea, la Clínica Central, la Carlos Durán y la de Coronado permanecen abiertas las 24 horas para ayudar a bajar la saturación del hospital de niños. Las autoridades piden acudir a los centros médicos solo si es una urgencia. En medio del esfuerzo que estamos haciendo porque esta información llegue, tuvimos chiquitos que el día de ayer llegaron al hospital de niños porque tenían piojos, porque tenían estreñimiento, porque no comían. Un bebé recién nacido que llegó por acné del recién nacido, que es un brotecito que es normal. Entonces, son casos que ilustran muy bien el uso inapropiado de los servicios de emergencias. El peligro que conlleva por el tema del virus. Desde luego, el peligro, porque si hay un sitio donde hay aglomeración y hay aglomeración con el virus presente, justamente esa es la sala de espera de la consulta de choque del hospital de niños. Este lunes algunos padres tomaron medidas con sus hijos debido al virus. Ya le pusimos ahí para que él respire mejor y no tenga que respirar virus, que es lo más que uno los cuida, ¿verdad? Me imagino lavado de manos también, todo esto lo han reforzado ahí en casa. Todo, claro, lavado de manos, limpieza de casa, arreglos, todo eso, porque de ahí imagínense que es un tratamiento muy pesado. El Hospital de Niños prioriza las consultas y modificó los accesos a las áreas en el centro médico. Este martes se reactivarán algunas cirugías urgentes en cardiología y neurocirugía. Las clínicas reportan un aumento de hasta el 30% de la atención de personas menores de edad. 6 clínicas de San José atienden las 24 horas del día por la saturación del hospital de niños. Veíamos anteriormente la información. En lugares como Atillo, Tibás, Coronado y también en Desamparados, las consultas fueron por diferentes causas desde que se aplicó el plan el sábado. Ayer domingo se reforzó todo el día, tanto primer turno como segundo turno y tercer turno para atender pues esta emergencia que se dio en el hospital de niños. Acá se atendieron casos de respiratorios, se atendieron casos por diarrea, se atendieron casos de vómitos, ¿verdad? Por casos menores también. Una menor de 17 años que empieza a incursionar en el modelaje está viviendo una pesadilla por acoso a través de redes sociales. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es lo que pasa? Hasta el momento es poco lo que ha podido hacer el OIJ para investigar este caso. La joven conversó con Noticias Repretel. Uno de sus lugares favoritos para compartir con sus amigos y familiares se convirtió en una pesadilla para esta joven de 17 años. Por medio de la red social Facebook, tomaron unas fotografías suyas, las subieron con perfiles falsos, incluso a páginas de pornografía, y pusieron su número de teléfono, como si ofreciera servicios sexuales. Para esta menor, quien apenas hace un año empezó a estudiar en academias de modelaje, lo sucedido la impactó a tal punto que cayó en depresión. Fue muy difícil porque ver los mensajes que me llegaban, mensajes pesados de tono, ver esas imágenes, ha sido muy difícil. La segunda vez fue que mi prima, una vecina, le dijo que habían hecho un perfil falso a mi nombre y estaban poniendo mensajes obscenos de que daba intimidad, cosa que no soy así. Entonces se me ha dado mucho. Y ahora esta vez fue en una página llamada Skimmy. Me llegaron igual mensajes, pusieron mi número telefónico en esa red.
muy difícil llevar una situación de esas, saber que le estén haciendo este acoso a mi hija, más que todo buscar ayuda, que no te brindan ayuda que uno necesita, ¿verdad? Porque en estos casos uno desea como saber, no para hacer daño a la persona, nada, sino saber simplemente qué es el problema que tienen con mi hija, ¿verdad? Más que todo, eso es lo que a mí en mi persona me gustaría saberlo, ¿verdad? Desde noviembre del año pasado acudieron al OIJ de Alajuela a poner la denuncia por el acoso que sufría esta menor. Sin embargo, pese a que les dijeron que les llamarían, eso no sucedió. Tanto la joven como su madre no entienden quién quiere hacerles daño. La única sospecha es de una expareja del padre de la joven, que desde hace 6 años ha tenido algunos conflictos con la familia, pero no tienen cómo demostrarlo. Yo desearía que si ella tiene algún problema que me buscara a mí, que diga conmigo, pero siempre es como todo, ¿verdad? Como todo ser humano, me meto por donde quiero destruir y por donde más duele, ¿verdad? A los hijos. No mensajeo con gente desconocida, me puso que quería, bueno, una vulgaridad. Otro me mandó el miembro, entonces a mí me asustó mucho. Llamé a un número de los que habían ahí, ¿verdad? Le digo, ¿cómo logró contactar el número de mi hija? Me dice, eso es que nos pasamos los números. Llamé a otro número, me contestó una mujer. Le digo, yo necesito saber cómo consiguió ese número de mi hija. Me dice, me lo pasaron. Le digo, pero dígame quién. Me dice, no, eso no se lo puedo decir. A mí me da miedo porque ir al colegio, que tal vez la persona me ande persiguiendo o así. Y supuestamente sabe dónde vivo, entonces a mí me da miedo que me persiga o que me hagan algo uno de los hombres, que se obsesione o algo así y me busque. A esta menor y su madre les preocupa que la segunda vez que denunciaron el problema fue el pasado lunes 27 de junio. En el OIJ de Alajuela les dijeron que no les podían ayudar hasta que no hubiera amenazas de muerte. Al parecer el tema del acoso no sería suficiente para investigar el caso y proteger a la víctima, que es menor de edad. Al cierre de esta edición, por medio de la oficina de prensa, indicaron que están solicitando información al OIJ de Alajuela para saber qué pasó con el seguimiento a este caso. Sin embargo, habrá que esperar el resultado de esas consultas. De momento, lo que es un hecho es que esta joven de 17 años, con el apoyo de su familia, no va a dejar el modelaje. Agradecemos su preferencia. Desafió los toros más bravos y a los 28 años se mostraba como uno de los montadores más prometedores de Guanacaste. Pero al frente de su casa, en Santa Cruz, un carro lo atropelló y lo peor, se dio a la fuga. Don Gabriel fue el primero en salir al enterarse que a su sobrino Alexander lo atropellaron. Alguna persona que traía de horas de la madrugada extorsionada la cabeza por medio de licor, le causó daño a él ahí. Según cuenta que él venía de la soda ahí en el cruce, venía para acá. Alexander Jaén estuvo en un bar cerca de su casa en Huacas de Santa Cruz hasta la madrugada del domingo. Su pasión y que compartía con sus amigos era una. Pastor Arrieta, Santa Cruz, Guanacaste y Freddy, los toros de alto nivel se viven por repetirse. Pidió puerta, la salida del componente arriba, guapoteando, jalando. Le gustaba mucho eso, desde pequeño. Desde pequeño montaba terneros. Así empezó él, la monta. No sé, un nerviosismo, a la vez orgulloso, a la vez no. Por nervios. Pero de ahí así es. Él siempre se aventuraba a montar. Así es, siempre. Alexander participó en las corridas de toros de Repretel. Su nombre se daba a conocer. El hombre que lo atropelló se dio a la fuga. No me explico cómo hay seres humanos sin sentimientos, de que no le importó, o sea, no vio que era una persona, no era un animal, cómo no pudo parar y hacerse responsable y decir, pues, tener sentimientos, decir, hey, pasó algo, voy a ayudar o voy a decir algo, nada. Sus compañeras de batalla quedaron acá. Él desde pequeño, fíjese, amaba eso. Sí, desde que tenía 8 años, andaba con animales él. Por medio de grandes grupos que él pertenecía
iba ya a competir con toros de fama, como el Componente, como el Chirriche. La última monta fue aquí en Villarreal, ahora en marzo. Aguerrido él siempre en los lomos de los toros. Difícilmente lo botaban. Sí, difícilmente lo botaban. A solo 6 kilómetros de donde murió Alexander, atropellaron a otra persona, casi al mismo tiempo, y el chofer también se dio a la fuga. Quizás fue el mismo, sí. ¿Ustedes creen que los dos atropellos puedan tener relación? Sí. Hasta el 3 de julio, 219 personas murieron en accidentes de tránsito en el país. Se enfrenta Costa Rica a un aumento de hechos ilícitos internacionales tras el Tratado de Paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC. Natalia García investigó el tema y nos cuenta. El gobierno colombiano recientemente firmó con los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia un acuerdo para el cese al fuego y de hostilidad bilateral definitiva. Este histórico momento le pone fin al conflicto armado más antiguo en Latinoamérica. Y aunque Costa Rica está a más de 2.000 kilómetros de distancia de este país suramericano, para los expertos, este tratado, que es aplaudido a nivel internacional, podría traer repercusiones a nuestro país. Y es algo que preocupa. Observar es si hay algunos movimientos ya de guerrilleros de las FARC que no están tan de acuerdo en el plan de paz e intentan establecer sus propios medios de transporte y de narcotráfico a nivel internacional. Aquí notamos que los cargamentos no son tan grandes, son pequeñas unidades, probablemente FARC, que se están tratando de salir de la estructura, que no van a meterse completamente en el plan de paz propuesto por el gobierno y aceptado por la mayoría de ese grupo, y están empezando a movilizar y a buscar rutas y a buscar mercados ellos. Pero no solo el tema del narcotráfico es preocupante, aunque este sea el pan de lucha diario de nuestras autoridades, quienes con el pasar de los años van notando un crecimiento que Costa Rica ha tratado de repeler. El lavado de dinero y la trata de personas son dos de los temas más interesantes. El problema va a ser todos aquellos que están ligados al narcotráfico y continúen viendo en esa actividad su fuente de ingresos. Entonces es probable que veamos una movilización de algunas de las personas que conforman estos grupos hacia precisamente los carteles de narcotráfico con los que ya estaban trabajando o con aquellos que les interesaría profundizar más toda esa actividad, digamos, delincuencial. El otro aspecto también es el tema del lavado de dinero y también el trasiego de personas, que es un tema que en la región ha ido creciendo, no solo de cara a los cubanos, sino también a los extracontinentales que estamos viendo que están pasando por Colombia también y que aquí nos han reportado que sufren la mayor cantidad de violaciones a sus derechos humanos en Colombia. Entonces también ese es un tema importante considerar. Pero más allá de un problema, los expertos lo ven como una llamada de atención a las autoridades. Dentro del peor panorama es algo muy parecido a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Que es nos bombardea, nos atomiza la droga por tierra, por mar, por aire. Vemos que las avionetas caen como palomas y en donde tenemos que optimizar nuestra fuerza operativa, nuestra respuesta para poder incautar la droga y el dinero y las armas que van por nuestro continente. Pero ese es el reto. En cuestión de tiempo, el gobierno colombiano deberá informar qué trabajos ilícitos serán expuestos para que todas las personas involucradas durante años en esos grupos armados puedan cumplir con lo expuesto y firmado en el tratado. Y esto, para los expertos, será el paso más fuerte a nivel internacional. Paso que será clave para el avance en el trato de esos delitos en Costa Rica, que se ha convertido en ruta primaria para el tráfico internacional. El gobierno destinará 3.700 millones de colones a la atención de personas en abandono e indigentes. El plan se presentó este lunes, en el que se crea un registro
de las 700 personas en abandono en los hospitales de la Caja. Esta es una cifra aproximada. La iniciativa también incluye construcción y remodelación de centros para la atención de las personas en la calle. Representantes de las distintas y organismos no gubernamentales. No solo los albergues, también tenemos hogares que pueden ofrecer atender a estas personas, porque esta política tiene un área grande de prevención. Es decir, nosotros no vamos a hacer una política para que digan, ya hay una política, vamos y abandonemos. No, aquí se exigirá y caerá todo el peso de la ley para las personas que abandonen. Tenemos los recursos económicos que son alrededor de 3.600 millones de colones que en 2 años estaríamos llevando a las diferentes instituciones articuladamente. Yo sé que todos van a decir qué dichosos. Una sola persona retiró este lunes 360 millones de colones del gordito. En total se entregaron 495 millones del premio mayor. ¿Quiénes con la 918. 37. Premio mayor, 450 millones de colones por emisión. 360 millones de colones. Eso fue lo que le dejó en su cuenta bancaria el número 37 y la serie 918 a un solo ganador. Un día después de realizarse el sorteo del gordito de medio año, una persona reclamó 8 pedacitos del 37. Vendimos en San José 2 de ellos y 1 en Alajuela, ¿verdad? Lo que estamos felices es porque todo salió de la Junta, las expectativas se superaron, ¿verdad? Vamos a recaudar más de 700 millones de colones para las organizaciones sociales. Si bien es cierto, se vendió aquí, los vendedores tienen la oportunidad de intercambiar algunas series y algunos, obviamente, entonces números, y podría haberse ido para otras partes también. Este lunes se retiraron 8 pedacitos de este número con 360 millones de colones. 2 fracciones dieron 90 millones y una fracción 45. Mientras que el segundo premio se retiraron 98 millones de colones. De ellos, solo una persona retiró 10 fracciones. 270 empleados públicos ganan más de 10 millones de colones, así lo revela un informe sobre 224 instituciones que presentó el diputado Otto Guevara. Los datos se desprenden del sistema de información de la Caja. Se publicaron los salarios de los burócratas en 224 instituciones. 270 empleados públicos ganan más de 10 millones de colones al mes. Lo que me escandaliza son las diferencias abismales que hay en el pago que se le hace a un funcionario público por hacer lo mismo en una institución autónoma o empresa pública, empresa del Estado, y en un ministerio. Los de los ministerios están mucho más mal pagados si usted los compara con las instituciones autónomas. Algunas de las instituciones donde trabajan estos funcionarios son el Tribunal de Elecciones, la UCR, el TEC, la Caja Costarricense del Seguro Social, la Corte, el Poder Judicial, el ICE, el INDER, el Banco Nacional, entre otras. No debiera haber mucha diferencia entre el sector público y el sector privado. Sinceramente, no debiera haber mucha diferencia. La ventaja del sector público es la estabilidad, y esa debe ser como el premio para trabajar en el sector público. En Arabia Saudita no serían exorbitantes, pero en países muy ricos como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, de ninguna manera funcionarios públicos en ese gran número tendrían ese tipo de salarios. Guevara envió estos datos a la presidencia para que sean publicados por el gobierno. La Caja cobró cerca de 300.000 colones por estos datos. El 80% de las familias costarricenses no ven aumentos en sus ingresos en los últimos 3 años. El hombre es el respaldo económico en la mayoría de familias. Como ama de casa, al ir a hacer las compras, el dinero con lo que antes uno compraba las cosas, ahora ve que ya no alcanza, ¿verdad? Que es más. El sentir de doña Isabel es el mismo de las familias clase media de Costa Rica. Según datos del INEC, en los últimos 3 años, los ingresos del 80% de las familias nacionales no se ha visto un incremento en sus ingresos. Por el contrario, los servicios y productos suben. Recientemente los servicios de agua y electricidad aumentaron, así como la gasolina. Hay que socarse un poco la faja, evitar algunos gastos que en algún momento pues uno hacía,
tal vez algún gustico especial que uno se daba ya no alcanza para eso. El agua aumentó 1.500 colones en promedio. La gasolina cuesta ahora 4.000 colones más llenar un tanque. En cuanto a la electricidad, en el ICE y en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en promedio aumentó 750 colones. Los ingresos se han mantenido bastante estables en los últimos 2 o 3 años, no han tenido crecimiento, han estado bastante estables, y la pobreza también había tenido un alza el año anterior con respecto al 2014 y ya para el año pasado ya se mantuvo igual, no sé, se ha mantenido por mucho tiempo alrededor del 22%, había bajado al 20 y algo, pero ya el año pasado otra vez al 22%. El INEC comenzó este lunes la encuesta anual de consumo, gasto y pobreza en el país. Solo el 20% de las familias en Costa Rica no tienen problemas con sus gastos. A un señor de 82 años con una hemorragia interna en la cabeza lo pasearon, y así lo denuncia su familia, por 3 hospitales y una clínica, y ninguno lo operaba. Finalmente le realizaron una cirugía de emergencia. La alegría y vitalidad de don Gonzalo Aguilar estuvo a punto de apagarse. La mañana de este jueves no tenía sonrisa y tampoco podía hacer nada solo. Por eso un médico privado lo vio en su casa a las 9 de la mañana y lo envió de emergencia a la clínica de Tres Ríos, donde lo atendieron a las 10. 2 horas más tarde, de emergencia lo llevaron hasta el Hospital Blanco Cervantes, a 13,5 kilómetros de distancia. Su familia asegura que allí lo atendieron muy bien, pero que no tenían capacidad para realizar la delicada cirugía en la cabeza. Por eso, con todos los exámenes y el diagnóstico completo, lo trasladaron hasta el Hospital Calderón Guardia, a 3,5 kilómetros, pero allí la respuesta fue muy diferente. No quisieron recibirlo por el hecho de que nosotros somos de la zona de Tres Ríos. Entonces argumentaron que nos tocaba el hospital de Cartago. Su familia, desesperada, contrató una ambulancia privada para trasladarlo de emergencia hasta Cartago, al Hospital Max Peralta, a 24 kilómetros de allí y con un costo de 60,000 colones. Su familia asegura que esta vez la respuesta fue aún peor. En Cartago prácticamente fue como decir hola y adiós, ¿verdad? Nos bajaron de la ambulancia y nos cerraron las puertas. Nos dijeron que no tenían cómo atenderlo, que el TAC estaba malo y que viéramos a ver qué íbamos a hacer. Nuevamente debieron pagar la ambulancia de regreso hasta el Hospital Calderón Guardia, con otros 24 kilómetros de recorrido y 120,000 colones en total. Dinero que no tenían y que ante la falta de ambulancias y la emergencia se vieron obligados a conseguir. Una vez más, y tras recorrer 65 kilómetros, llegaron hasta el Hospital Calderón Guardia a las 9 de la noche y la negativa para operarlo continuaba. Sin embargo, 2 horas después y por la gravedad, lo pasaron al quirófano. La cirugía tardó 1 hora y media y en este momento, don Gonzalo podría sufrir de daño cerebral que requiera de rehabilitación. En el centro médico responsable de enviarlo hasta Cartago, aseguraron que no nos atenderían en cámara, pero vía telefónica el director dio algunas explicaciones. Taciano Lemos aseguró que ellos coordinaron por teléfono con el hospital de Cartago antes de enviar al paciente hasta esa ciudad. A mí me queda la inquietud si realmente era conocimiento del Centro Médico Calderón Guardia y el de Cartago, si había ese problema con la máquina para hacer TAC, ¿verdad? Porque yo me imagino que muchas personas deben estar en la misma situación que nosotros. Además, el director aseguró que el caso nunca fue una emergencia y que lo operaron a medianoche porque tenían posibilidades para hacerlo. También dijo que son conscientes de que el hospital de Cartago tiene el TAC malo, pero que eso no impidió enviar al señor a sabiendas de que no tenían cómo operarlo. Ahora la familia espera que don Gonzalo se recupere y que pueda volver a ser el mismo, alegre, activo y muy servicial. Con las solicitudes, que otro detallito es que la camisa de Landia es blanco con azul. ¿Qué le parece? Muy bien. Es que, bueno, y Agotadas tiene una razón muy clara, ¿verdad? Porque ha sido toda una revelación, un ejemplo también para el deporte, para el fútbol. Y Jerry, perdimos la quiniela los dos en esa, pero la del sábado, no está Juan Ulloa, pero la del sábado la ganamos Juan Ulloa y yo. Bueno, humildemente, humildemente, Jerry. Informal. Humildemente la ganamos. de verdad, Yanani no me las gana. ¿Ve?
Oí, Esas no me las gana. dice que las de verdad, ve usted como la manipulación que hace. De verdad. A ver, voy a darle seguimiento. Lo dejamos, ¿verdad? No, y realmente muy bien por Islandia. Yo creo que excelente. todos nos enamoramos de lo que ese equipo hizo en la Euro. Como lo que hizo Costa Rica, ¿verdad? Así es. También. Nos sentimos identificados. Nos vamos Gracias. entonces. Gracias. Nos vamos entonces. Muchísimas gracias a ustedes también por su compañía. Gracias, que tengan todos ustedes muy buenas noches.